Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a ver la segunda parte de la entrevista que tuvimos con el doctor Ramiro Ruiz García. Él es neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y en esta parte de la entrevista nos habla de los síntomas o los cambios conductuales como irritabilidad, apatía, la habilidad emocional y muchos otros que se presentan en la esclerosis múltiple y muchas veces no sabemos por qué suceden o qué podemos hacer para mejorarlos. Los invito a ver esta plática, también a que nos sigan en las redes sociales y a que se suscriban al canal para juntos seguir creando una comunidad de pacientes informados y empoderados por la información. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, Ramiro, por estar nuevamente aquí con nosotros, por seguir ayudándonos en tratar de entender un poquito cómo funciona todo esto de la mente, que es más difícil de lo que pensamos y que para eso están los neuropsiquiatras, para ayudarnos a entenderlos. Y hablábamos de los cambios conductuales, todo esto de la irritabilidad, la depresión, las praxias. No sé si todos estos cambios son también un síntoma de la enfermedad, son parte del deterioro cognitivo o por qué se dan estos síntomas con mayor frecuencia en pacientes con esclerosis múltiple. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí, mira, la conducta es algo que se ve. La conducta es algo que se ve y los cambios conductuales se van a ver. Lo que no se ve es lo que está ocasionando ese cambio conductual. Un cambio conductual puede ser por alteración cognitiva, un cambio conductual puede ser por alteración en las emociones, como la depresión, o un cambio conductual puede ser también por alteraciones en el medio interno, es decir, en nuestros niveles de hormonas, en nuestra temperatura. Principalmente son como los tres factores que podrían influir en un cambio conductual. Entonces, muchos pacientes con esclerosis múltiple pueden llegar a tener cambios conductuales por síntomas emocionales, síntomas psiquiátricos como la depresión es uno de los más comunes. Los cambios conductuales en la depresión generalmente tienen que ver con retraso psicomotor, las personas se sienten más lentas en general, se sienten más fatigadas de lo que normalmente podrían sentir, porque la fatiga podría ser otro síntoma aislado. Pero hay personas con depresión que pueden llegar a tener más agitación, pueden moverse como más, pero dentro de un contexto también de irritabilidad. Entonces la emoción de irritabilidad también puede generar cambios conductuales en un paciente. Otro de los síntomas a lo mejor comunes en la esclerosis múltiple no se parece a los cambios conductuales que podrían observarse en depresión, pero es distinto. Hay algo que le llamamos afecto pseudovulvar y estos pacientes con este problema tienen una incapacidad para contener o para tener control de su expresión emocional. Es decir, por ejemplo, si están en un funeral y se acuerdan de algo que les dio risa, probablemente puedan llegar a carcajearse de risa durante el funeral, o algo más atípico, podríamos, no atípico, sino como más raro como síntoma, podría ser que el estímulo genere una reacción inversa
Por ejemplo, si me cuentan un chiste y en vez de reírme yo lloro. Eso también se puede observar en esto que le llamamos afecto pseudovulvar. Y luego vienen otros síntomas también que se le parecen al afecto pseudovulvar y que es como todo un espectro esto, como la incontinencia afectiva en el que siempre reacciono yo de manera acorde a mis emociones, pero se desborda mi expresión emocional. Esto puede llegar a ser muy aparatoso y muy molesto para los pacientes, y afortunadamente se trata relativamente fácil esto y responde bien con medicamentos, al igual que la depresión también. Para esto sí hay medicamentos que sirven. No es el tema, por ejemplo, de la cognición que hablábamos en el capítulo previo, que ahí no hay un medicamento que esté bien establecido. No existe como tal, pero para depresión y para incontinencia afectiva y este tipo de síntomas, sí podemos dar tratamiento y sirve mucho. No sé, ahorita que nos hablabas del afecto pseudovulvar, es más o menos la habilidad emocional, esto de la habilidad emocional que se llama, porque no es nada más que te rías tantito, es que puedes reírte durante mucho tiempo o llorar durante mucho tiempo. Nos ponías el ejemplo del funeral. Tal vez puede pasar en verdad todo el día la persona riéndose o al contrario, todo el día llorando, o es algo que solo dura un momentito y ya pasa y sigues adelante. Sí, la habilidad emocional es otra, se parece un poquito, pero no es necesariamente lo mismo. La habilidad emocional lo que ocurre es que uno pasa de un estado como feliz o puede uno estar feliz o sentir sus emociones como estables y de un momento a otro comenzar a llorar y luego volver a estar como sonriendo y luego volver a llorar, cosas por el estilo. Y eso se puede observar en pacientes con depresión, pero cuando llegara a ocurrir a lo mejor podríamos pensar más en que ese paciente pueda estar deprimido, no tanto con un problema de un afecto pseudovulvar. Y son cosas, aunque se parecen, son cosas muy distintas desde el punto de vista cerebral, de cómo ocurren las cosas. El afecto pseudovulvar es como un reflejo, así como cuando uno va al neurólogo y le exploran la sensibilidad y la fuerza y los reflejos de las piernas. Puede haber cuando hay lesiones en algunas partes del cerebro, algunos reflejos de las piernas o de los brazos se pueden liberar, es decir, hay hiperreflexia, el reflejo se incrementa y eso al neurólogo le indica que hay una lesión en alguna parte del cerebro. En el afecto pseudovulvar es algo similar. Ese tipo de liberación de la expresión emocional o no poder controlar esa expresión emocional nos indica que los frenos que normalmente están activados en el cerebro no están sirviendo. Y esos frenos generalmente es en donde ocurren más veces las lesiones en esclerosis múltiple. Ok, sí, ya sí queda mucho más claro. O sea, sí, de veras es algo que tú no puedes controlar. No es que estás haciendo berrinche o te estás riendo de la nada. No, para No nada. sé si nos pudieras hablar un poquito más de la depresión, porque ya es una depresión endógena, ya es que de veras hay algo más en tu cerebro que no está funcionando. No es esta depresión de que te dieron la noticia. A lo mejor al principio sí puede ser que tuviste la noticia de tener una enfermedad, de que te digan que es incurable y todo lo que quieras. Pero ya cuando se presenta a lo largo del tiempo y dura más, ¿es para lo que se usan los medicamentos? Sí, la depresión o en general en todos los trastornos psiquiátricos nos apegamos para el estudio de los trastornos psiquiátricos en un modelo que se llama biopsicosocial y entonces podemos darle cierto peso a la génesis de la enfermedad desde un punto de vista o más psicológico, o más social, o más biológico puramente.
En el caso de la esclerosis múltiple, creo que los tres componentes tienen mucha relevancia. Sin embargo, el componente biológico es muy, muy fuerte, porque las lesiones en muchas partes del cerebro, sobre todo en el lóbulo frontal, que es el más grande de todo el cerebro, y muchas veces, casi todos los pacientes llegan a tener lesiones en el lóbulo frontal, se asocian con el desarrollo de depresión. Entonces, como tú comentas, si bien la noticia o el impacto de tener una enfermedad de este tipo sí tiene peso para poder generar un síndrome depresivo, al igual que el contexto social, ¿no? O sea, a lo mejor quedé con alguna secuela motora y mis compañeros en el trabajo no están familiarizados con esto y se me quedan viendo extraño, cosas por el estilo, pues sí tienden a generar un impacto. Sin embargo, el componente biológico también es muy, muy importante en estos padecimientos. Claro, y como bien dices, es lo que va a ayudar la medicina y a lo mejor ya una terapia psicológica u otro tipo de cosas son las que te van a ayudar pues a superar la otra parte que ya no está en la parte biológica de tu cerebro. Claro. Y las praxias, esas praxias que luego no sabemos muy bien entenderlas, que son algo tan raro. A ver, háblanos de ellas, por favor. Sí, las praxias es un dominio cognitivo. Nos vamos a regresar un poquito a la cognición. Las praxias es algo como relativamente fácil de explicar. Las praxias son modelos aprendidos y que los llegamos a hacer de manera como hasta cierto punto ya automatizada. Y cuando se alteran, pues ya no los podemos hacer, como en el ejemplo a lo mejor de que hablábamos en el capítulo previo de la sopa de pollo. A lo mejor esta persona ya no tiene los pasos adecuados para hacer la sopa de pollo, aunque la praxia más popular son las praxias motoras. Entonces lo que ocurre en las praxias motoras es que sin tener un problema motor, o sea, yo escribo con la mano derecha, yo soy diestro, puedo mover bien mi mano y sé cómo agarrar un tenedor con mi mano derecha porque pues soy mexicano y me enseñé a comer con tenedor, ¿no? Entonces, en una apraxia motora, a lo mejor de la mano derecha, yo no podría agarrar bien el tenedor, no sabría cómo agarrarlo a pesar de que previamente sí lo sabía. A eso se refieren las apraxias motoras en específico. Ojo, para hablar de un problema de las praxias, se requiere haber tenido conocimiento previo y desarrollarlo de esa función en específico. Por ejemplo, si yo nuevamente pongo el ejemplo, soy mexicano, me aprendí a comer con tenedor y de repente empiezo a comer o me invitan a comer a un restaurante japonés y yo en mi vida he usado palillos para comer comida japonesa y entonces se me dificulta y no los puedo agarrar. Eso no es una apraxia porque yo nunca me he enseñado a hacerlo. Una vez que yo me enseño y luego ya no puedo hacerlo, ahí es cuando se considera un problema de las praxias motoras. Ok, pero entonces no tiene nada que ver con que te hayan enseñado que cuando te cuentan un chiste te tienes que reír, o bueno, no te tienes que reír, pero que una buena noticia te causa felicidad, una mala noticia pues te puede causar tristeza. El no saber reaccionar a eso no es una praxia. No, para nada. Las praxias se refieren más a aprendizajes previos que tuvimos que tienen que ver más con hacer cosas como tal. Sí, no con sentimientos o emociones, No. más como con cosas. Entonces, ¿qué otro sería un cambio conductual? En esclerosis múltiple hay otro
o los cambios conductuales muy severos que podemos llegar a ver son con cuadros de psicosis. Los pacientes que llegan a tener cuadros de psicosis, que también son relativamente frecuentes, no tan comunes como la depresión, pero sí se describen, pueden generar cambios conductuales muy, muy severos, y ahí depende mucho del tipo de psicosis que presenta el paciente. La psicosis es un síndrome en el que los pacientes tienen ideas delirantes, o sea, son ideas fuera del contexto de la realidad, y que tienen alucinaciones, es decir, que están percibiendo cosas que no existen. Entonces, todo eso puede llegar a generar cambios conductuales muy, muy severos, a tal grado que puede haber pacientes que no se muevan, por ejemplo, porque piensen que si se mueven su cuerpo se puede romper porque están compuestos de cristal, o por ejemplo pacientes que sin ser religiosos salen a la calle y están pregonando la palabra de Dios, pero sin que previamente fueran religiosos, ¿no? Porque hay personas que pues sí lo hacen de manera normal. También tenemos que tomar el contexto sociocultural de cada persona, ¿no? Para poder hacer este tipo de diagnósticos. Estos cambios o estas, pues sí, manifestaciones de conducta que no son normales, pueden ser un primer síntoma no sé si solo de esclerosis múltiple, a lo mejor de alguna otra demencia, ¿se pueden considerar un síntoma inicial? Claro. Sí, hay muchos fenómenos psiquiátricos que pueden ser el inicio de una enfermedad neurológica. En el caso específico de esclerosis múltiple, yo recuerdo algún par de casos de pacientes que iniciaron uno con psicosis y otro con un episodio de manía. La manía es como lo contrario a la depresión, ¿no? Sentirse muy eufórico, con mucha energía, con la velocidad del pensamiento muy acelerada, cosas por el estilo. Desafortunadamente es muy difícil poder hacer el diagnóstico si no hay una comunicación adecuada entre los servicios de neurología y psiquiatría cuando nos enfrentamos a este tipo de casos clínicos, porque las definiciones actuales para hacer los diagnósticos en esclerosis múltiple rara vez toman en cuenta estos síntomas psiquiátricos, ¿no? Aunque ya se pueden hacer diagnósticos con la pura imagen, pero habría que tomarles la imagen y sospechar en eso, porque hay muchos psiquiatras también que, pacientes jóvenes a lo mejor que inician con un cuadro de psicosis, pues a lo mejor no piensas en esclerosis múltiple de primera mano, ¿no? Porque es mucho más frecuente que alguien con psicosis joven pues tenga otra enfermedad, no esclerosis múltiple. Y ahí es donde entran ya, pues, poder interrogar bien al paciente para ver cómo empezaron los síntomas, a lo mejor explorarlo neurológicamente, que es muy importante para ver si tienen algún reflejo alterado, si tienen alteraciones en la sensibilidad, y esto nos ayuda mucho. No es lo más común, definitivamente, no es para nada común que inicien así, pero sí suele llegar a pasar en algunos casos. Y aquí, ¿qué podemos hacer? No es como en el daño cognitivo que ya nos decías que, bueno, puedes aprender nuevas cosas, mantener una buena dieta, no fumar, el alcohol, todo esto. Aquí también estos cambios se pueden prevenir, o si ya los estás notando que son como muy constantes, ¿qué puedes hacer? Todas estas alteraciones psiquiátricas es de lo que hemos hablado, de manía, de depresión, de psicosis, de afecto pseudovulvar. Todo esto sí tiene tratamiento psiquiátrico, o sea,
aquí la rehabilitación cognitiva y estas cosas no tienen tanto efecto en estos síntomas. Entonces aquí para estos síntomas sí se necesita un tratamiento que el psiquiatra va a individualizar para cada paciente. Definitivamente el continuar con un buen manejo para la esclerosis múltiple, en dado caso de que sea necesario, también eso mejora el pronóstico. Y para el caso específico de depresión, ahí sí el ejercicio aeróbico ayuda mucho. El ejercicio aeróbico incluso puede ser tratamiento para depresiones leves a moderadas, sin necesidad de utilizar un fármaco. Para depresiones ya más graves, sí, forzosamente se requeriría un fármaco. Ejercicio aeróbico, ¿por cuánto tiempo y diario? Me imagino, no hay de vez en cuando. Sí, o sea, llevar algún esquema de ejercicio aeróbico que genere esfuerzo, ¿no? O sea, salir a caminar ayuda. Desde salir a caminar ayuda, pero obviamente si se hace más esfuerzo, es todavía mejor porque también beneficiaría el metabolismo, entre otras cosas, ¿no? Natación, bicicleta, caminata, todo eso tiende a ayudar mucho. Y sobre todo si se hacen espacios, yo sé que ahorita no se puede por la situación sanitaria, pero hacerlo en espacios abiertos tiende a ayudar más a los pacientes con depresión a que si están caminando en una caminadora, por ejemplo. Ok. ¿Y estas cosas se llegan a curar o con el medicamento, con el ejercicio, solo se controlan? ¿O sí se curan totalmente? Se pueden llegar a curar, podríamos utilizar esa palabra, si los síntomas remiten, se quitan por completo, y generalmente para las guías de depresión en general, dejamos el tratamiento durante un año nada más a partir de que los síntomas se quitan por completo, y podríamos suspenderlo completamente el medicamento, y dependiendo de muchos factores, el paciente pudiera llegar a recaer o no. En el caso de la manía y de la psicosis, ahí se opta por dejar tratamientos con dosis mínimas necesarias, pero ahí sí más de manera crónica, ¿no? Y dependiendo e individualizando a cada paciente, podríamos pensar en retirar el medicamento o no. Muchas de las guías y todos los tratamientos que utilizamos han sido diseñados para pacientes con enfermedades psiquiátricas, y los tratamientos se parecen mucho a los síntomas neuropsiquiátricos de la esclerosis múltiple. Entonces, prácticamente, si tenemos un paciente con esclerosis múltiple que desarrolla un cuadro de manía, lo vamos a tratar de una manera muy similar a un paciente que desarrolló manía por trastorno bipolar puramente psiquiátrico. Entonces, a veces es difícil tomar la decisión de retirarle o no el medicamento a un paciente, pero lo que solemos hacer es llevarlos a las dosis mínimas necesarias, donde no recaigan y no estén, sobre todo que no estén recayendo, porque cada recaída va empeorando el pronóstico psiquiátrico también. Claro, y aquí yo creo que sí ser muy claros en que hay muchísimas cosas naturales que siempre te van a ofrecer en todas las enfermedades crónicas, ¿no? Siempre que tengas una enfermedad crónica aparecerán 1000 remedios, pero los medicamentos ya está comprobado que son seguros, que si están bien indicados no te van a causar daño, no te van a causar una adicción, y siempre hay que ir con un psiquiatra. O sea, el psicólogo te va a ayudar en unas cosas, pero para medicamentos sería el psiquiatra o el neurólogo. Ajá, sí, claro. Sí, y esto es muy importante lo que comentas, porque todas las personas le tienen miedo a los medicamentos psiquiátricos, y curiosamente solo hay un par de clases de medicamentos que sí pueden llegar a generar tolerancia y cierto grado de adicción,
y son los medicamentos que no nos gusta utilizar precisamente por eso, ¿no? Y los medicamentos que se utilizan para depresión incluso promueven la neuroplasticidad y el crecimiento de las ramas de las neuronas, ¿no? Entonces son medicamentos realmente que pueden llegar a beneficiar mucho a una persona. Y quitarles, no sé tú qué opines, pero quitarles este estigma a toda la parte psiquiátrica, porque te digo, es mucho de no, te vas a hacer adicto. Pues a lo mejor te haces dependiente igual que una persona que vive con diabetes y tiene que ser dependiente de la insulina. A lo mejor tú vas a ser dependiente de un medicamento, pero eso hay que quitarle ese estigma de no, esos son malos y ya todos están locos. Claro, sí, definitivamente las enfermedades psiquiátricas podríamos decir que la alteración en el cerebro está en la comunicación entre las neuronas, ¿no? Entonces lo que hacen los medicamentos en psiquiatría es que mejoran esta comunicación en las neuronas, y es por eso que a veces es difícil retirarlos en algunas enfermedades, ¿no? Porque una vez que se retiran, nuevamente se altera esta comunicación entre las neuronas y es cuando recaen los pacientes. De la misma manera que un paciente, si le quitas la insulina y es diabético, pues probablemente desarrolle una urgencia, un coma diabético o cosas por el estilo, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Ramiro. Gracias por esta apertura. Creo que de las cosas buenas que tal vez nos pueda dejar ahorita toda la pandemia de COVID-19 es que se está hablando mucho más de salud mental. Se está volteando a ver que la depresión es algo que puede pasarle a cualquier persona, que habrá grupos más vulnerables o que la presenten con mayor facilidad, pero que la salud mental existe, que hay que ponerle mucha atención y que para eso están los psiquiatras y los psicólogos en su caso. Entonces, en verdad te agradezco muchísimo estas pláticas. No sé si quieras agregar algo más. No, pues lo que generalmente siempre recomiendo expresarse, ¿no? Y expresar las emociones y problemas que a lo mejor nos pueda dar pena expresarlos en alguna consulta, no limitarnos y expresarlo siempre al médico, porque si esto llega a ser un padecimiento psiquiátrico y se trata, mejora muchísimo la calidad de vida, ¿no? Claro, sí, a lo mejor no es que te va a curar la esclerosis ni nada, pero va a mejorar tu calidad de vida y bueno, pues ya eso es un paso enorme. Claro, eso mejora incluso el pronóstico de la esclerosis múltiple, mejora la calidad de vida. Bien. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y pues les recuerdo que se suscriban a las redes sociales y que nos sigan también aquí en el canal. Gracias, hasta luego Ramiro, gracias. Nos vemos.